¿Qué es la peor cosa que has visto a alguien hacer en un funeral? Hace un par de años, cuando el tío de mi madre había muerto, mi primo menor, de unos 8 años, estaba llorando demasiado en el funeral. Le tomó algo de tiempo calmarse, sus padres lo llevaron a dar una vuelta para distraerse, pero él notó que su primer nombre estaba escrito en una de las tumbas del lugar. Él se espantó y una persona que andaba por ahí le dijo: sí, está reservada para ti. Empezó a lloriquear instantáneamente. La ex de un amigo nos habló de todo lo que hacían en la cama, y lo mucho que le dolía perder a alguien así. Su novio estaba al lado. Mi suegra tomó una foto de una copa de vino mientras estaban almorzando, luego la publicó en Facebook. Adivina qué puso en la descripción: la vida es fabulosa. Era el funeral de mi madre. El tipo tenía una gran familia, y todos sus hermanos empezaron a llamar la atención, orquestaron un drama familiar y dejaron en claro cuán resentidos estaban con su esposa. Fue dolorosamente incómodo. Asistí al funeral de la novia de uno de mis compañeros. El ex de la chica se presentó y mientras todos hacían fila para despedirse, lo vimos meterse en el ataúd y besarle los labios. Nunca olvidaré a ese sujeto besando a la chica muerta en su propio funeral, enfrente de su novio. Sus hermanos literalmente lo echaron de la ceremonia. Mi tío estaba molesto por unas cosas en el testamento de mi abuela. En el funeral, se escapó al parqueadero e intentó abrir los carros de todos los presentes. Cabe destacar, tiene una grave enfermedad cerebral por culpa de un accidente, lo que hace que constantemente esté molesto y paranoico. Pero se pasó. El tipo empezó a repartir sus tarjetas de negocio en el funeral de su hijastra. Algunos casi lo agarran a puñetazos. Carlos, buenos días, soy Carlos. Gracias por todas sus oraciones y condolencias. Al igual que mi esposa por esta calamidad, también he tenido un año horrible. Dicen que la clase trabajadora está desapareciendo, y con ello también el alma de este país. Así que, como un regalo a este hermoso público, me gustaría ofrecerles un 4% de descuento en todos los suministros que necesiten, si compran una impresora a precio completo. Mi abuela le dijo a mi padre, en el funeral de mi abuelo, que su dolor era tremendamente más grande porque ella había perdido un esposo y él solo había perdido un padre. Casi como una competencia. De cualquier manera, es una mildita y ni siquiera está realmente tenemos vínculos de sangre, así que ya ni siquiera nos hablamos. Edición. Ella llamó a mi padre anoche, diciendo que ella y mi abuelo habían tenido un bebé en 1999, y que el bebé había muerto a los 5 años. Ella inventa muchas mentiras, esperando a que volvamos a hablar con ella. Mi esposo fue al funeral de su tía, mientras los más allegados le dedicaban una pequeña ceremonia en el cementerio. Los nietos de ella estaban escondidos detrás de una tumba cercana, riéndose y tomando refresco. Edición. Tenían entre 17 y 23 años. Mi madre murió 2 días antes de que mi hijo mayor naciera. No pude embarazarme sino hasta 11 años después, entonces estaba embarazada de 5 meses con mi segundo hijo cuando mi padre falleció. Alguien se me acercó en el funeral, y me dijo: deberías dejar de tener hijos, es de mala suerte para la familia. Ninguna historia es tan mala como aquellas en las que la familia no deja que el gemelo hable. Simplemente no le cedieron el turno cuando todos estaban dando unas palabras, nadie se fijó en el gemelo que estaba vivo. Era lo único que le quedaba de su núcleo familiar. No creo que pueda perdonar a la esposa del difunto por causarle tanto dolor. Lo trataba tan horrible mientras estaba enfermo, y que después no lo dejara participar en la ceremonia fue la gota que derramó el vaso. ¿Por qué lo trataban tan mal? No lo sabemos si realmente, la esposa del difunto era una pirra desde que la habían diagnosticado con cáncer. Nosotros, mi familia, creemos que es una especie de resentimiento, porque el gemelo saludable que podía correr maratones y no comía carne roja, fue el que enfermó, mientras que el gemelo sedentario no lo hizo. Solo fue una mala suerte en los genes, aparte de que eran idénticos. Además, ella siempre solía portarse como una controladora, lo que empeoró cuando el sujeto enfermó. Controlaba a las personas que podían visitarlo, su teléfono, etc. Honestamente, mi padre, el gemelo con vida, se enteró de la noticia mientras hacía cola en un Starbucks. Estaba comprando algo de café para su hermano, un amigo se acercó y le contó, 1 hora después de que hubiera fallecido. Mi tía se metió en el ataúd abierto de mi padre. Supe de un sujeto que se subió en el ataúd con su abuelo. Esta historia es un poco dulce. El chico tenía 4 años. No estaba seguro de lo que estaba pasando, la gente no le estaba prestando demasiada atención. Le preguntó a alguien qué estaba haciendo su abuelo en una caja al frente del salón. Un conocido, queriendo explicarle de manera correcta lo que pasaba, le dijo que su abuelo se había ido a dormir y no iba a despertar nunca más. Así que se trepó en el ataúd.
Todos estaban en shock. Entonces él dijo buenas noches, abuelito, y lo besó. Podías escuchar las lágrimas cayendo en el suelo. No había un solo ojo seco en el salón. Mi hermana asesinó a su padre, mi padrastro. En ese entonces no sabíamos que ella era la culpable. Por cierto, solo para que sepan, ella lo hizo por motivos meramente financieros. En la ceremonia, ella llevó a su pequeño hijo cerca al ataúd. Solo porque no estaba llorando lo suficiente, le pellizcó el brazo hasta que le doliera lo suficiente. Entonces lo paseó por la multitud, diciéndole a todos que estaba llorando porque lo quería muchísimo. Maldición. Es tan raro saber que hay gente tan psicópata caminando entre nosotros. Él le contó a su familia que planeaba casarse con su novia. Mi madre había fallecido unos 10 años atrás, eso fue un domingo. El viernes siguiente, estaba muerto. Su hija lo había asesinado poco después de que se enterara. Ella siempre había sido su favorita, pero cuando se dio cuenta de que el testamento iba a ser cambiado, el tiempo ya estaba corriendo. Le tomó 5 días en ejecutar su plan y salirse con la suya. No fue en un funeral, pero cuando mi abuelo falleció y fuimos a ver su cuerpo en el crematorio, mi tía empezó a robarse cosas de la sala en cuanto los empleados se descuidaron. Se llevaba todo lo que podía en sus bolsillos y bolso de mano. Increíble. Y sí, la obligamos a devolver todo a su lugar. Perdona la pregunta, pero, ¿qué carajos tienen las salas de crematorio que valga la pena robar? En mi opinión, nada. Según mi tía, los bolígrafos, las pequeñas urnas, un tazón de dulces con los dulces y algunas otras cosas al azar. No tengo idea de lo que estaba pensando, si es que acaso lo estaba haciendo. Mi abuelo había muerto. Su hijo, mi tío, se paseó por ahí pidiendo dinero para su madre que había quedado viuda. Recolectó alrededor de $500 en donaciones de la familia, amigos y demás. Se lo llevó todo, mi abuela no recibió un centavo. Mi cuñado trabaja en una funeraria. Vaya que tiene historias. Una de las mejores, un sujeto se disfrazó de monja, se apareció en el funeral y sacó una pistola, intentó asesinar al hijo del difunto. Tuvieron suerte porque la pistola no disparó. El hijo lo enfrenta y lo golpea, lo patea en la cabeza un par de veces y es echado por otra familia. Llaman a la policía, bla bla bla. Parece que el difunto le debía a la monja un montón de dinero, y el hijo se rehusaba a pagar su deuda. En el funeral de mi padre, una de mis tías le preguntó a mi madre, así que, ¿cuándo te irás de la casa? Siempre es incómodo escuchar cómo la codicia separa a la familia cuando se trata del testamento de alguien difunto. Muestra las verdaderas intenciones de las personas, y prueba que algunos solo esperan que alguien muera, en vez de disfrutar el tiempo que comparten con ellos. Siempre rompe mi corazón. Morirte. Es como si propusieras matrimonio en la boda de alguien más, simplemente grosero. Imagina a alguien proponiendo matrimonio en medio de un funeral. Mi exnovio me pidió que nos casáramos en el funeral de su padre. No tengo idea si eso cuenta. Ahora sabemos por qué es tu ex. No fue una propuesta, pero inmediatamente después de terminar el funeral de mi abuelo, todos fuimos a la boda de mi otro abuelo. Un colega de mi madre perdió a su marido por problemas cardíacos. En camino al funeral, otro de sus colegas tuvo un infarto en el auto y murió poco después. Estuvo en las noticias por lo triste que fue el suceso. No puedo imaginarme ser parte de su familia. Una vez, vi a alguien morir en la boda de alguien más. También yo. La persona se desmayó, después la ambulancia vino y la boda continuó. Un poco más tarde, la persona con la que estábamos sentados, el primo de mi padre, cuya familia tiene una funeraria, recibió una llamada del hospital para que recogieran el cuerpo. Mi tío fue cremado. Vivía a un lado de un lago, y deseaba que sus cenizas fueran esparcidas en una pequeña isla en el lago. Se me encargó nadar con la urna desde el bote hasta la isla, cuidando que el agua no la tocara. Entonces, me puse de pie al borde de un precipicio con mi sobrino detrás de mí, y toda la familia mirando desde el bote. Abrí la urna para vaciar sus cenizas. Dijimos un par de oraciones y cuando las estaba vaciando, el viento sopla las cenizas alrededor de mi cuerpo húmedo. Una de las peores cosas que me ha sucedido. Oh, esto me sucedió mientras era un guía en un río. Una familia traía las cenizas de la abuela para vaciarlas en la naturaleza en medio de un viaje por un glaciar. El padre se resbala y las tira en el bote. Todos empiezan a llorar histéricamente. Los interrumpo y les digo no es hora para lamentarse, esperen. La parte del río en la que estábamos era bastante plana, esférica y genial. Sin embargo, habíamos llegado a la única parte con una corriente algo violenta. Nos hizo salir de la balsa. El agua era fría y estaba llevándose a las cenizas de la abuela. Todos me miraban aterrorizados, antes de empezar a reírse con ganas. Aparentemente, su abuela era algo bromista y le hubiera gustado que se la llevara la corriente.
¿Qué es la peor cosa que has visto a alguien hacer en un funeral? Deje un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.